Nuestro último ponente es Marco Díaz Bertrana, que es técnico ambiental. Entonces nos va a hablar del protocolo de recolección de semillas y de material vegetal de las especies canarias. Entonces va a hacer una ponencia sobre los aspectos necesarios a tener en cuenta para la correcta recolección de semillas, de material vegetal y bueno, de las especies canarias que están destinadas tanto a su conservación en bancos de semillas como para los viveros forestales. Así que, Marco, Hola, buenos días. una presentación muy interactiva, muy interesante, al igual que el resto de ponentes. Así que te voy a dar permiso para compartir pantalla y ya lo tienes, Marco, cuando quieras. ¿Ya estamos? Cuando tú quieras, sí. Vale. Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme a dar esta pequeña charla sobre los protocolos de recolección de semillas y material vegetal de especies canarias. Nos vamos a centrar principalmente en la recolección de semillas y daremos algunas pinceladas en la recolección de material vegetal, principalmente. Están viendo la presentación, ¿verdad? No, Juan, no la ¿No? vemos. Dale abajo a compartir pantalla. Ahí se está cargando. Perfecto. Vale. Bien. Bueno. Nada, lo que voy a exponer principalmente está relacionado en estos últimos años con varios proyectos con el Jardín Botánico. Marco, perdona, ¿se te ha silenciado el audio? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ya, cuando quieras. Vale, arrancamos. Bueno, pues estos trabajos están relacionados no, son para el Jardín Botánico Viera y Clavijo del Cabildo de Gran Canaria, así como con otros proyectos como Negenden o MacFlor. Y actualmente yo estoy contratado por la empresa GESPLAN para desarrollar estos trabajos. Vale. Los objetivos de la recolección del material vegetal, del material sémico, de semillas, es la conservación a largo plazo en el banco de semillas. Y principalmente recolectamos especies amenazadas, especies en peligro de extinción, especies raras, planes para tener semillas para ejecutar los planes de recuperación, endemismos insulares y regionales, y otras, como por ejemplo el acervo genético de las semillas de plantas agrícolas de alto interés canarias. Y por otro lado, para viveros forestales, que los utilizan principalmente para la producción, para las reproducciones forestales y otras, y que en muchas ocasiones se les encomiendan realizar y ejecutar planes de recuperación de especies en peligro de extinción, como en estos últimos años ha sido con el Lotus Kunkeli de la zona de Jinama del este de Gran Canaria. En cuanto a la planificación para la recolección de las semillas, pues hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es tener una autorización. Estas autorizaciones son importantes tenerlas porque no se puede recolectar prácticamente ninguna semilla de especies canarias sin algún tipo de autorización. Y en función de su categoría y de la situación legal que se encuentre, pues habrá que solicitarlo al Gobierno de Canarias o a los cabildos insulares, no solamente para recolectar semillas dependiendo de los anexos en que se encuentren en la Orden de Flora Vascular del año 91, sino también para realizar trabajos dentro de espacios naturales protegidos, ¿vale? Y todo esto es importante porque últimamente hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero con poco conocimiento de intentar echar una mano a reforestar las islas y demás. Y yo les recomendaría que tuviesen en cuenta que no podemos estar recolectando semillas, moviéndolas de un sitio para otro, y menos entre islas, porque con los estudios y con la ciencia que va avanzando,
pues nos vamos dando cuenta que las especies son diferentes, incluso dentro de una misma isla, la misma especie, puede haber linajes diferentes de norte a sur. Por ejemplo, la tendencia actual es, ya lo comentaba Juan al principio, que antes se cogía pino del sur para repoblar toda la isla. Actualmente ya sabemos que los pinos del sur genéticamente son diferentes a los del norte, concretamente los del Barranco Arguineguín, y que son unos pinos que están preparados, digamos, para el cambio climático, ya que soportan unas situaciones séricas muy importantes. Y con respecto al resto de las especies, pues a medida que se va estudiando, pues vamos conociendo pues unas especificidades que hasta ahora y de manera morfológica se nos pasan desapercibidas. Por eso, cuando se va a desarrollar un proyecto de reforestación o de implementación o reforzamiento de alguna población, hay que recolectar el material en el entorno donde se va a hacer esa repoblación y no estar moviendo dentro de la isla las mismas especies y ya menos entre islas, ¿no? La información previa para hacer la recolección del material, pues diremos que tenemos una herramienta muy potente en Canarias, que es del gobierno de Canarias, que es el Biota, el Biocan, en donde podemos acceder de manera libre a poder hacer algunas consultas de distribución de algunas de las especies. Dependiendo del objetivo del proyecto, pues podemos tener más acceso a mayor documentación para poderlo ejecutar. Y hay una parte de esa información que es información sensible porque son pocos especímenes o porque son frágiles los ecosistemas donde se desarrollan. Hay unos documentos que son los seguimientos de poblaciones de especies amenazadas, que son informes internos y no son públicos, porque ahí se detallan exactamente dónde están las plantas y es un material que solamente está disponible para personal que vaya a trabajar con estas especies. Pero después también el Jardín Botánico Viera y Clavijo tiene una fuente documental de dónde se encuentran las especies y recogen especie por especie de casi prácticamente de todas las que hay, por lo menos en Gran Canaria y en muchas de las islas, cuál es, pues, digamos, la distribución cronológica de las especies y las citas a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido enriqueciendo pues digamos, la información al respecto. Todo este material hay que estudiarlo antes de salir al campo para poder abarcar con éxito el proyecto, ¿no? Una vez que tenemos esta información previa, pues tenemos que organizarnos para ver las zonas de exploración y recolección. Una vez que tenemos la distribución a través, en este caso, del biota, pues hacemos una transportación y yo, pues, no sé, utilizo bastante lo que es el Google Earth para hacer el reconocimiento de las zonas que queremos recolectar. Por ejemplo, antes estábamos hablando de la Isoplexis chalcanta de Gran Canaria, pero también podemos irnos al Colino Majorero, en donde podemos ver que hay una distribución con 7 poblaciones y que están distribuidas principalmente en los Cuchillos del Este. Esta herramienta nos permite pues tener una aproximación a los lugares donde se desarrolla y donde están citadas las especies, para hacer una planificación previa de ver cuáles son las veredas, cuáles son los senderos, para intentar acceder. De esta manera, pues podemos ver que hay lugares en los que para llegar a ellos tenemos que pasar por algunas propiedades privadas y intentaremos pues no pasar desapercibido en las indagaciones para llegar a estos lugares. Y porque en muchas ocasiones hay ciertos conflictos de intereses con estas especies. Bueno, perdón. En cuanto a permiso, autorizaciones, recopilar información, selección de zonas de exploración y recolección y épocas de recolección y exploración. Esto es un tema bastante interesante porque debemos controlar los estadios fenológicos y los estadios fenológicos del desarrollo de las especies varía de un año a otro
y están principalmente influidos por las condiciones meteorológicas del año. Si tenemos un año bueno, pues eso quiere decir que vamos a tener una primavera en condiciones y que las plantas van a prosperar, pues digamos, de una manera normal. No es lo mismo hacer un seguimiento de estos estadios fenológicos en Fuerteventura, Lanzarote, que en Gran Canaria. Y dentro de Gran Canaria, según los pisos altitudinales, pues también hacen que la maduración de las especies pues sea, pues digamos, un poco más tardía. En Lanzarote y Fuerteventura, por las condiciones séricas y con esas componentes de que las plantas se aceleran bastante para cubrir el ciclo biológico y semillar, pues hay que hacer unas visitas previas para ver cómo se encuentran las plantas. Por lo general, en Lanzarote y Fuerteventura nos solemos mover de marzo hasta abril para ver cómo va el año, si han florecido, porque hay años que ni florecen las plantas, con lo cual ya sabemos que no vamos a poder en esa campaña recolectar semillas. Entonces, pues trazamos unas rutas y yo solamente les pongo algunos ejemplos, pero prácticamente lo hacemos con casi todas las especies, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, hay muchos lugares que son inaccesibles, que tenemos que ir pues, cuando las condiciones sean las apropiadas. Y este es el caso de la Chrysanthemum winteri, que no solamente necesitamos que haya un buen invierno, que haya buena agua, sino que también haya una primavera, o lo que es la primavera temprana de Fuerteventura, que sea relativamente fresca para que lleguen a término las plantas. Y luego, por otro lado, esta especie tiene pues unos factores de amenaza y presiones muy importantes, como es el ganado caprino, que le gusta mucho cuando las plantas están agostadas y los frutos fecundados, pues comerse las infrutescencias. Con lo cual no podemos dejar pasar mucho tiempo para poder tener una recolección lo más adecuada posible. En la zona, en esta foto, pues podemos ver que el alicio en abril, en la zona de influencia del nor-noreste del macizo de Jandía, pues mantiene frescas las poblaciones. Pero hay que andarse rápido porque las cabras terminan por comerse ya no solamente las infrutescencias, sino que también las plantas las machacan y hacen que el objetivo de nuestras excursiones pues no se vean alterados, ¿no? En cuanto al equipo de recolección, pues bueno, digamos, lo típico, ¿no? Un GPS, unas tijeras, una pértiga, cartuchos de papel, etiquetas, lápiz, EPI, material de escalada, equipo personal, donde se incluye un bombocadillo, ¿verdad? Y agua. Y las aplicaciones SIG, que hoy en día, las GIS, perdón, nos están dando pues muchas alegrías porque nos facilitan la toma de datos, esto se coloca aquí, de la toma de datos en campo, ¿no? Veremos ahora la evaluación de riesgos laborales. Como todo esto está relacionado con actividades profesionales, pues debemos tener una evaluación de riesgos laborales, ya que muchas situaciones son de riesgo y las tenemos que tener evaluadas para que en el supuesto de tener algún percance o lo que sea, que estemos pues con la garantía suficiente de estar cubiertos a nivel legal, ¿no? Bueno, a ver. Aquí es que me salté algo. Bueno. En cuanto a la metodología de trabajo del Jardín Botánico Birclavijo, decir que estamos... un momentito, vale. El Jardín Botánico, perdón, vamos a ver. Vale. El Jardín Botánico Birclavijo está, digamos, comparte un programa europeo que es
ENSC-NET, que viene a ser como la red europea de conservación de semillas silvestres, y que está en esta red lo conforman 24 instituciones y 17 Estados miembros, y está liderado por el Jardín Botánico de Kew, en Inglaterra. Es importante utilizar el manual de recomendaciones para la recogida de semillas. Es un manual muy, digamos, muy completo, y que todos los países que están dentro y todas las instituciones que están dentro de este proyecto, pues debemos seguir. Informarles que el Jardín Botánico tiene una página en la que hay un montón de información donde está pues todos los proyectos que se están desarrollando, los departamentos, las revistas botánicas macaronésicas, donde se están pues todas las publicaciones que hace el Jardín Botánico de un montón de información, y que es de acceso libre y es una oportunidad para conocer más acerca de nuestra flora. El objetivo de los bancos de semillas, ya comentábamos que es la conservación viva de las especies de larga duración. Esto quiere decir que las semillas se preparan de tal manera que pueden estar en una temperatura y en unas condiciones controladas de humedad y temperatura, y esto puede hacer que las semillas puedan vivir pues muchísimos años, dependiendo de las características de la semilla. El Jardín Botánico tiene una ficha técnica que debemos, pues, los recolectores en campo, tenerla en cuenta para rellenar todos los datos, pues número de muestras, fecha de entrada, el nombre del taxón, los datos de la recolección, el nombre dado del recolector al topónimo donde se recolecta, la fecha, los recolectores, la localidad, el municipio, la provincia, el país, herramientas utilizadas, coordenadas, pliegos, códigos, evaluación de la población, el área aproximada de la población, cuántos individuos la componen, si existen evidencias de daños posibles por herbicidas, incendios, presiones de ganados, etc. Amenazas de la especie, especificar las que se pueden observar. Y luego los datos específicos de muestreo, ¿no? Como número de plantas muestreadas, área muestreada, evaluación de la calidad de las semillas, si vemos que están comidas por bichos, si tienen algunos insectos, si están mal formadas, si están verdes, están maduras, si la planta está vegetativa, está en fase reproductiva. Muchas veces llegamos tarde porque las condiciones meteorológicas pues han subido las temperaturas y llegamos cuando la dispersión ya está en marcha, por lo cual no debemos coger semillas del suelo, y si lo hacemos pues hay que tener mucho cuidado, no solamente por la contaminación de otras semillas, sino también por contaminaciones de patógenos. Actualmente, en estos tres proyectos que mencioné antes, lo que es MacFlor y Nejenden, con dos lotes, un lote de especies de amplia distribución y otro lote, que es el lote número 2, con especies en peligro de extinción. Pues hemos desarrollado una aplicación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, liderado por Agustín Naranjo Sigala, y nos han creado un GIS, una aplicación móvil en el que la ficha del Jardín Botánico, todos esos datos que nos piden, pues los hemos metido dentro de la aplicación para poder tomar los datos en campo. Tal es así que para poder gestionar toda esta información, que antes pues la tomábamos con papel y lápiz, pues actualmente es una herramienta que nos ayuda mucho para poder, digamos, acumular la información, evitando equivocaciones, evitando traspapeleos, y de una forma segura, no solamente que se vaya subiendo a la red, sino que los usuarios de este proyecto tienen información día a día y en tiempo real
de cómo vamos con los proyectos. O sea, ya no hace falta llamar, pues oye, mira que estamos trabajando en la zona norte, la zona sur, sino que ellos tienen en sus monitores acceso a esta información y en esta información pues todos estamos actualizados de cómo se van desarrollando los datos, ¿no? En el caso del Negendén, el lote 1, que son especies de amplia distribución, pues podemos estar trabajando desde las tederas, las foscaoleas, los campilantus, las rubias fruticosas, las melanocarpas y otras, ¿no? Entonces, pues en esto tenemos muchos planos que observar, pero por ejemplo pinchamos aquí y aquí pues aparece el identificador de esa muestra es la 1209, de la especie Campilanthus salsoidea, subespecie salsoloides, perdón. Lugares acusa, pues tiene una serie de especies acompañantes en el que se van tomando nota de todas las especies, el colector de esa muestra, y luego pues lo adjuntamos con fotografías, ¿no? Y recogemos la muestra. Esta muestra es para estudios genéticos y un pliego para herbario, ¿no? Y así sucesivamente. Y también tenemos la posibilidad de generar una tabla Excel con toda la información de los datos que vamos recolectando. Esta tabla Excel pues la podemos extrapolar y aquí tenemos toda la información de los datos. Actualmente y a estas alturas del proyecto pues llevamos del orden de los 1.495 registros y esto nos da el poderlo manejar con Excel, pues sacar un montón de datos e información. Asimismo, también tenemos la posibilidad de utilizar un filtro para poder localizar alguna muestra en concreto. Si queremos, pues por ejemplo, vamos a buscar una isoplexis. Vale, vamos a buscar la isoplexis chalcanta, ¿no? Tenemos un tesauro. O sea, el tesauro es un listado de todas las especies existentes en Gran Canaria, con lo cual nos da la posibilidad de hacer búsquedas muy rápidas de las especies que estamos buscando. Por ejemplo, en el caso de Isoplexis chalcanta, que es una especie, es la cresta de gallo de la laurisilva, que está en peligro de extinción, pues los datos los recogemos, en este caso, pues bueno, en una población de los tilos, tampoco todas las especies acompañantes, y bueno, y asimismo pues tenemos la fotografía de estas especies, la muestra, fotografiamos la muestra porque en ocasiones cuando son trabajos muy amplios podemos tener la duda del traspapeleo, de que si cogimos la muestra o no, que si aparece o no. Son unas especies preciosas, unas especies que hay que tener pues, un control sobre ellas para ver la evolución de cómo van. Y siempre adjuntamos una foto del entorno para hacernos una idea de la situación de la especie, ¿no? Bueno, esta herramienta nos ha facilitado y nos está facilitando mucho el trabajo, ya que todos los participantes en el proyecto pues podemos estar, digamos, conectados y llevando un seguimiento pues real de cómo evoluciona el proyecto, ¿no? Por otro lado, para la recolección de material vegetal, para la extracción de ADN, existe lo que es la brújula para botánicos desorientados en la genética de poblaciones. Es un documento del director del Jardín Botánico, Juli Caujate-Castel, en el que recoge pues, todas las directrices que debemos tener en cuenta a la hora de recolectar el material vegetal. Como ven aquí les he mezclado un poco los tres proyectos, por un lado la recolección de semillas y por otro la recolección de material vegetal, porque es el momento de hacerlo, ¿no? Ya que la aplicación la estamos utilizando para los tres proyectos.
En cuanto al procedimiento para la recolección de semillas, debemos tener en cuenta pues, los grados de humedad. Las semillas, cuando las recolectamos en campo, a veces podemos recolectar la semilla o por lo general lo que recolectamos son los frutos. Y los frutos pues, suelen estar pues, bastante húmedos en muchas ocasiones. Pero lo que se trata es evitar el exceso de humedad en la recolección y proceso de secado. Por eso deben estar y términos como semillas ortodoxas, semillas intermedias o semillas recalcitrantes son términos que están relacionados con el porcentaje de agua que puede perder una semilla. Cuanto más agua pierde la semilla, más capacidad tendrá de conservarse, ¿no? Que son las denominadas ortodoxas. Y en este caso le pongo la semilla de la Cranberry penteni, que es el colino majorero, que tiene una capacidad muy interesante de perder agua y que tiene una larga duración. En la fase intermedia, pues podríamos hablar de Phoenix canariensis, en la que tiene un fruto carnoso, pero que luego la pipa se queda bastante deshidratada, pero que la semilla de la palmera canaria la podemos conservar 3-5 años, mucho más no se podrá conservar. Y por último, pues especies que están relacionadas con recalcitrantes que pueden perder hasta un 50% de su humedad, y la conservación de estas especies pues no es buena. No pasan de los 5 o 6 meses, no pasan del año, con lo cual son especies que debemos utilizar de una manera inmediata. En cuanto a los envases, debemos decir que el material para embolsar las semillas, en este caso de lo que antes era la Orchis canariensis, que ahora la Orchis patens, es los cartuchos de papel. Evitar la utilización de bolsas de plástico y utilizando este tipo de bolsas de cartuchos transpirables, pues hacen que, pues que la conservación de los frutos hasta la llegada al lugar de destino pues sea de la mejor manera. Perdón. Vale. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Va todo vale, vale. Es que tenía la pantalla yo solo y me dio por pensar que a lo mejor no había nadie. Ya puedes continuar. Retomamos el asunto. Bueno, los envases, aunque ponga solamente una especie, pero esto es lo que debemos hacer prácticamente con todas. ¿Vale? A ver por dónde íbamos aquí. Procedimiento, recolección, grado de humedad, tipificación de las plantas. Hay especies que, bueno, cuando recolectamos semillas, debemos recolectar un pliego para herbario y también para tipificar la especie, porque hay especies que en muchas ocasiones pues, podemos equivocarnos, o el estadio fenológico de la planta que ha perdido muchas hojas, o porque son géneros que se prestan a la confusión. Pues debemos coger un pliego que acompañe a esa semilla, porque la trascendencia de un error es grande, ¿no? Ya que el jardín botánico luego, pues esas semillas las comparte con jardines botánicos del mundo para hacer ensayos y experiencias, y enviar semillas que no sean correctamente clasificadas, pues podría ser una situación un poco embarazosa, ¿no? Para eso se recogen los pliegos de herbario y demás. Hay muchas especies, bueno, hay en Canarias bastantes especies que debemos tener mucho cuidado con ellas y que necesitamos coger los pliegos de herbario para evitar la confusión y hacer las consultas a los especialistas. Y me refiero a géneros como los Aicrisum, como esta planta que podemos ver aquí, que dependiendo del estadio fenológico, pues nos podemos confundir. O las micromerias, que son los tomillos. Los tomillos
realmente son complicados. Muchas veces por la situación geográfica no podemos tener digamos, una aproximación de qué especie podemos estar hablando. Y bueno, pero después hay, a la hora de identificación del taxón, también debemos buscar información. Les pongo el caso de Vicia chaetocallis, que esto es una legumbrilla y que es un género bastante difícil de determinar. Y en concreto la chaetocallis está dentro del grupo de las lúteas, y que la única diferencia que hay entre la lútea y la chaetocallis, o la gran diferencia morfológica que hay, es esa pequeña mácula que hay en la quilla de la flor. O sea que debemos abrir la flor para ver esa pequeña mácula que diferencia. Y también debemos buscar el pliego tipo de la descripción de la especie, que nos ayudará o nos echará una mano a dilucidar las diferencias que puede haber con otras especies cercanas al género, ¿no? Y también coger un pliego para el herbario. Es importante en estas especies que tenemos que distinguir en fase de floración, pues localizarlas en ese momento. O sea, no es una especie perenne, sino es una especie herbácea, vivaz, que desaparece de un año para otro, por lo cual tenemos que identificarla justo en el momento de la floración, marcarla y marcar todos aquellos individuos que al cabo de un par de meses vamos a ir a recolectar las semillas, porque donde suele haber dentro del género de la Vicia, donde suele haber una especie, pues suelen haber más especies del género Vicia, y que cuando llegue el momento de la recolección, pues a lo mejor no podamos identificar cada una de las especies, por lo cual tenemos que marcarlas para que luego, una vez que llegue la maduración, pues estar en el momento adecuado y que no se nos escapen. Y encima esta es una de las especies que son dehiscentes, que cuando llega la maduración el fruto estalla y se nos pierde, ¿no? Bueno, y una cosa que hay que tener mucho cuidado son con los híbridos. A la hora de la recolección, pues hay que echar un vistazo antes de recolectar nada en el entorno donde vayamos a hacer la colecta. En el caso de les pongo el caso de los Aeonium, que tienden a la hibridación, ¿no? Entonces, si en una población, en este caso de la Aeonium simsi de Gran Canaria, observamos que puede haber un ejemplar de la Aeonium percarneum y que también hay Aeonium aureum, pues no es difícil que encontremos híbridos en medio de esa población que están dando flor y que van a dar semillas. Con lo cual, esta población, desde el punto de vista de la recolección de una de estas 3 o 4 especies, pues ya queda invalidado. Podemos hacer la recolección, que en este caso concreto, yo el primer año, hace ya unos años de esto, hice una colecta en estas mismas paredes de Aeonium simsi, y cuando había terminado fue cuando me di cuenta que había híbridos en medio. Con lo cual es importante que la época o sea, no solamente debemos ir a recolectar la semilla cuando está la semilla madura, sino que tenemos que ir a la floración, que es cuando vamos a poder determinar la presencia de algunos híbridos. Hay otras especies, como por ejemplo el género Echium, los Echium que se hibridan bastante, pues evitar las zonas ecotónicas de transición de las especies. Y, por ejemplo, el caso más típico aquí en Gran Canaria, pues podría ser el Echium decaisnei con el Echium onosmifolium. Hay zonas de transición, arriba en la cumbre, por la zona de Artenara, en el que las dos especies se tocan y se hibridan. Pues esos lugares deberíamos evitarlos para que la colecta sea lo más puro posible de la especie que queremos recolectar. En cuanto a la identificación del taxón, ya lo hemos hablado, el desarrollo, maduración y calidad de las semillas. Esto es un tema, pues bueno, dentro de las dehiscentes son las semillas, los frutos que cuando maduran dispersan las semillas por algunos mecanismos muy
muy interesantes, como son los aquenios, los pilanos y demás, que suelen tener las compuestas. En este caso que estamos viendo aquí, pues esta es la Tractylis arbúscula de la subespecie Sigosinoide de Gran Canaria, y que es la piña de mar arbustiva, la que tiene una flor muy interesante, muy bonita, y que cuando llega el momento de la maduración, pues dispersa los frutos. Esto es importante llevarle el seguimiento, porque no debemos empezar a recolectar semillas hasta que se produzca este hecho, porque tenemos que valorar, o sea, ya una vez y se abre las perdemos, tenemos que empezar a abrir inflorescencias, frutos, para determinar que la semilla, aunque el fruto esté un poco verde todavía, pero la semilla esté madura, y que luego ya en el lugar del secado de la semilla, pues ese fruto llega a término. Y hay que tener mucho cuidado porque la diferencia entre el estadio de semilla madura, fruto verde, está muy cercana a la de semilla verde, fruto verde. Y hay que estar un rato y con cierta paciencia buscando cuál es el punto, buscando que las brácteas externas tengan una tonalidad que hay que determinar en ese momento. Con lo cual, yo lo que les aconsejo es que cuando vayamos a recolectar semillas, intentemos ir con tiempo, con tranquilidad y si es posible, pues a disfrutar de localizar esos momentos oportunos para tener una buena recolección. En el caso del Lotus kunkeli, que es una especie que está bastante amenazada, pues tenemos que seguirle la pista porque es una especie que evoluciona muy rápido y cuando nos queramos dar cuenta, pues ya ha diseminado y hemos perdido la oportunidad de recolectar el material. Son unas vainas chiquititas y que hay que buscarles el punto también antes de que estallen. Lo ideal es llegar a una planta y encontrar que hay ya un porcentaje, entre un 10 y un 15% que ya ha dispersado y que hay el resto que está todavía por dispersar. Pues de esas que faltan, de ese 75% que queda por dispersar, encontraremos unas que están muy verdes y otras que están a punto. Pues las que están a punto son las que hay que recolectar. Con esto lo que les quiero decir es que debemos ir en varias ocasiones a hacer la recolecta. No solamente es un día, sino que dependiendo de las condiciones, ir al cabo de 3 o 4 días. Y en concreto, en Lotus kunkeli, este año hemos hecho 3 recolectas separadas para intentar coger del mayor número posible de individuos adultos naturales que existen en la población. Y de esta manera llevarnos la variabilidad genética que tiene esta especie en la zona, ¿no? Otro caso son las compuestas. En este caso es el Sonchu platylepis, que cuando llega el momento de la dispersión y abre los pilanos, pues resulta que se nos mezclan las semillas, en este caso muy pequeñitas, con los pilanos. Gestionar estas semillas, una vez abierto el vilano, es complicado, porque ya para poderlo separar el vilano de la semilla, eso es lupa y pinza. Sin embargo, si damos un paso atrás y lo cogemos en este estadio, la semilla está madura, pero el fruto todavía está un poco verde. Cogiendo en este estadio o en este, que ya ha perdido todos los pistilos y los estambres, y después de haber abierto unos cuantos capítulos para ver que la semilla está madura, pero que todavía los vilanos están plegados, y lo único que le hace falta es temperatura para que se dispersen. Pues hay que cogerlo en ese punto y traerlos y ponerlos en un lugar en el que esté a la sombra, que haya cierta humedad para que la pérdida de agua que le queda al fruto no sea lo suficientemente violenta y que la semilla le dé tiempo, digamos, de dar ese último empujoncito de terminar con la evolución natural de la maduración. Y las indehiscentes es el grupo de especies que nos esperan, que son las que no dispersan con facilidad
Y aquí podemos encontrar el grupo de las Argirantemo, que sabemos que en Canarias somos muy ricos en este género y que, a no ser, como en el caso que comentaba al principio del Argirantemo winteri de Fuerteventura, que no es por la dispersión de la planta en sí, sino por la presión ganadera que se come los frutos, aquí en Gran Canaria, pues, y en otras islas, podemos hacer una colecta un poco más tranquila y más pausada, porque cuando llega el momento de la maduración, la dispersión no es inmediata. La dispersión es a lo largo, al final de la primavera, al principio del verano, e incluso cuando llega al final del verano, pues todavía sigue habiendo semillas. El riesgo de que lleguemos demasiado tarde, pues son los insectos, que pues bichan todas las semillas y se las terminan por estropear, ¿no? En algunos casos de especies en peligro de extinción, como es el caso del Pericalis adrosomum, la flor de mayo leñosa de Gran Canaria, que solamente nos quedan unos 14 ejemplares naturales, pues hay un insecto, un himenóptero, que pica la semilla, y encima el himenóptero también es un endemismo, con lo cual no podemos hacer ningún tratamiento para evitar la presencia de este insecto. Pero sí podemos hacer unos embolsados justo en el momento antes de la polinización, antes de que el fruto se fecunde, porque una vez que se fecunda el fruto, la avispita ya pone los huevos en el cáliz de las flores, y cuando empieza a evolucionar el proceso de desarrollo de la semilla, estos insectos se las comen. Este tipo de malla, que es una malla antitrip, no dificulta la polinización anemófila, ¿no? Por el viento. Todavía ese capo floral pues, puede recibir polen de otras plantas. Son actividades quizás un poco tediosas, pero merece la pena porque son pocas plantas. Y decir que todas estas plantas están en lugares inaccesibles y que hay que hacerlo con escalada. Con lo cual, pues esta técnica, pues en plantas en situación de riesgo, como es el Pericalis, pues lo podemos hacer. En cuanto al mínimo número de plantas para muestrear, pues hay una máxima, ¿no? Que es intentar coger pocas semillas por individuo, pero de muchos individuos, y repartidos espacialmente por toda la población. De esa manera, lo que vamos a llevarnos, si tenemos que coger, pues a lo mejor entre 50 y 200 semillas, muestrear entre 50 y 200 plantas por población, pues intentar coger poquitas. Y dependiendo de la especie y siempre y cuando no cojamos más del 20% de las semillas, sobre todo en aquellas que están en situación crítica. No debemos coger más del 20%, dejando un 80% de semillas en las plantas. Y en las poblaciones con menos de 20 individuos, pues hay que coger por separado, ¿vale? Vamos a poner un caso, como es el caso del colino majorero, que en este caso es la misma planta, pero con una diferencia de 1 mes y medio. Una primera visita para determinar el estadio fenológico, en el que fue un año bueno de lluvia, pues más o menos hicimos un cálculo y acertamos llegando pues en un momento óptimo de recolección, ¿no? Que en algunas ocasiones pues nos ayudamos de alguna pértiga para poder acceder a esos risquetitos que no es necesario hacer escalada, sino que con un apoyo de un extensible de 6-7 metros, pues podemos tener una buena colecta. Con respecto a esto, una vez que nosotros tenemos localizado la población, debemos recolectar el tamaño de la muestra, debe ser de todas las poblaciones, ¿vale? Y recolectar por separado, no debemos mezclar las poblaciones. Volvemos atrás un momentito, porque aquí quería enseñarles. Es este el caso del colino majorero, en el que hay una dispersión en toda la zona del este de Fuerteventura, en todos los cuchillos, desde el cuchillo de Pozo Negro, que son los ricos del Saladillo,
hasta el entorno de Gran Valle, en la zona de Tarajal, con el cuchillo de los Olivos, cuchillo de Vigán, el Roque, y luego ya más hacia el sur, una única población. Estas poblaciones del este tienen más de 50 individuos cada una, a excepción de esta, que es la que más está hacia el sur, y que esta está en una situación ya de prácticamente que la tendencia es a desaparecer, y que aquí hay menos de 15 plantas. Pues en este, así como en los otros núcleos podemos recolectar todas las plantas y unirlas, población por población, núcleo por núcleo, aquí hay que recolectar, al haber menos de 15 plantas, pues los individuos por separado, ¿vale? Al igual que la otra población que está más hacia el norte, que es en Montaña Cardón, Espigón, Ojo de Cabra, que está en esta zona, en la que hay había 3 pequeños núcleos. Este desapareció porque cayó un risco y colapsó la población, y entre estos 2 pequeños núcleos no pasan de 15 plantas, con lo cual esta población también se tiene que recolectar, pues, planta a planta. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Vamos a crear el tamaño de la muestra, lo que estamos viendo. Y lo que sí es importante, que esto a lo mejor lo tenía que haber puesto al principio, pero bueno, lo pongo ahora, que es un cronograma. Tenemos que tener a principio de año, pues el listado de las especies. Aquí solamente les estoy poniendo una de las partes de los proyectos de Nejendén y de Macflor, en donde pues el mes 1, que es cuando nos llega, es la compilación de toda la información, todo lo que les hablé al principio, de buscar todo el material, de organizar, de pedir las autorizaciones, de tener los planos, de conformar el equipo, porque esto no se puede hacer solo, esto tenemos que ir, en muchos lugares pues tenemos que ir acompañados, y establecer más o menos con la información que tenemos cuáles son los meses en los que vamos a poder trabajar. Y recopilación de información, la parada vegetativa que tienen algunas especies, los trabajos en campo y recolección de hojas y recolección de semillas. Dense en cuenta que si tenemos que recolectar un pliego, el pliego debe llevar una parte que diferencie de otros taxones a esa especie. Y eso es principalmente la flor. Entonces tenemos que ir 2 veces a la población, porque tenemos que ir cuando esté en periodo de floración para luego coger el pliego, observar cómo anda la población para posteriormente ir a realizar la recolección. Y técnicas de recolección, pues aquí no nos vamos a inventar nada, sino la manual, si podemos llegar con la mano, en la que pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. Hay veces que nos tenemos que apoyar con una pinza, porque la cosa, pues yo qué sé, los lotus, por ejemplo, es muy interesante meter la pinza, porque hay veces que al ser dehiscentes, y si hace un poco de calor, tocas la planta y estallan, pam, 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 y ya está. Entonces vas con una pinza y evitas que se te escapen con las pértigas, que la pértiga nos hace un trabajo importante, y una pértiga es una caña de pescar de las baratas rígidas y que pueda tener 6-7 metros, al que le ponemos una tijera de recolección de rosales que lleva consigo tijera y pinza, y un dispositivo ahí con un hilo y un cacho palo para que no se nos caiga, o sea, que cortemos y mantenga la infrutescencia para poderla pillar. Y luego ya en algunas ocasiones pues hay que utilizar material de escalada y gente especializada. Y aquí tenemos a Javier Martín Carvajal, el compañero que hicimos un trabajo conjunto en diciembre en Famara. Y lo digo porque tuvo un accidente este año y tuvo múltiples fracturas y demás, que se está recomponiendo perfectamente. Desde aquí le mandamos, si nos está viendo, un saludote, y que pronto estaremos otra vez por esos andurriales. Y luego, en algunas ocasiones, pues por ejemplo, en el drago, durante los trabajos de mantenimiento y mejora del drago de Pino Santo, el de Hoyabravo en Gran Canaria, que tuvo un pequeño problema con una plaga, pues aprovechamos
el dispositivo pues, para coger la semilla. Esto no suele ser lo normal, pero en esa ocasión cuadró y no tuvimos que garrapatear por ahí para arriba de otra manera, sino que con la pluma pues, pudimos coger el material de una manera mucho más sencilla y segura. Y con esto, pues, gracias. Gracias a ti, Marco, por esta presentación tan interesante. Al igual que los demás, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Creo que la opinión general de todo el mundo es que acabamos de aprender muchísimo. No sé si igual sería interesante que nos pasaras por el chat cómo se llaman los dos documentos de la brújula y, el otro en el que os apoyáis para hacer todos estos trabajos y a lo mejor el nombre de la página web que nos has enseñado o del visor que sí es abierto para tener un poco de bibliografía de todo lo que nos has dicho. Vale. Hombre, yo los remitiría a la página del Jardín Botánico y de esa manera exploran un montón de cosas que no saben que existen y hay una información valiosísima y que está en abierto. Yo les recomendaría que visitasen la página del Jardín Canario, entrasen en los departamentos, entrasen en la divulgación y ahí está toda la información. En concreto, estas estarían unas relacionadas con el banco de semillas y la otra con el banco de ADN. La de la brújula con el banco de ADN y el de semillas pues con el banco de germoplasma, ¿no? Pues perfecto, muchísimas gracias por la información. Mira, empiezo por las preguntas. Por aquí nos dicen que les gustaría saber métodos correctos de secado de las semillas y buenos lugares de secado. Bueno, lo primero es que de la recolección del campo al lugar donde vayamos a llevar el secado, pues no haya un cambio muy brusco. Siempre a la sombra y donde corra algo de aire. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es evitar, para evitar las posibles contaminaciones entre unas semillas y otras, que aquellas semillas que tengan vilano y que tengan que sean muy pequeñas y que un pequeño golpe o la corriente de aire las pueda mover, pues esas las debemos de poner con una malla por encima. Y lo que son semillas grandes, pues bueno, encima de una bandeja. Aquí pueden ver detrás mía esas estanterías están llenas de semillas y cosas de esas. Lo que ocurre es que cuando vamos al campo y recolectamos semillas, sobre todo cuando recolectamos frutos y demás, pues nos traemos un montón de insectos. Y la verdad que no es muy buena idea tener en una habitación esto, sino que pase primero por otro lugar en el que todos estos bichitos, que están estupendos, pero los pobres se han venido con nosotros, dejarlos en esos lugares, ¿no? Yo en concreto, bueno, tanto el Jardín Botánico como el Vivero Forestal Juan García tienen unos lugares para secar importantes. Lo ideal es que no estén al sol, que los cambios no sean bruscos, que las corrientes de aire sean tenues y evitar la contaminación entre las especies. Eso es importante, ¿no? Y por ejemplo, cuando llega el momento de manipular y de empezar a limpiar las semillas, pues con las herramientas que estamos trabajando, tanto los sedazos como capazos y demás, evitar utilizar el mismo día dos especies del mismo género y que tengan la semilla pequeña. Por ejemplo, el grupo Aeonium. Los Aeonium generan una semilla muy pequeñita que en lo que son los materiales de limpieza, pues se nos pueden quedar semillas, aunque hagamos un esfuerzo. Entonces lo ideal es un día trabajar una especie de Aeonium, por ejemplo, con ese material, y al día siguiente pasarnos a una planta que tenga semilla más grande para evitar las contaminaciones.
Muy bien, muchas gracias. Y Marco, ¿qué requisitos ha de tener una entidad para poder recolectar semillas? ¿Hay que ¿Qué pedir algún requisitos? permiso y dónde se tiene que Sí, pedir este claro. permiso? Sí, claro. Yo, aunque esté trabajando para el Jardín Botánico, para el Gobierno de Canarias, para la recolección de semillas, yo tengo que pedir la autorización. Y la autorización en este caso la tenemos, pues la pide de manera genérica, bueno, perdón, de manera genérica no, o sea, la pide con nombre y apellido el Jardín Botánico al Gobierno de Canarias para trabajar. En este caso, estamos autorizados para coger cualquier tipo de planta, semilla y de material vegetal, porque es para fines científicos. Eso es importante, que la gente no... Hay gente que se dedica a recolectar y a mover de un lado para otro, y que sepan que hace falta las autorizaciones pertinentes. Y luego cualquier trabajo que vayamos a hacer en un espacio natural protegido, necesitamos la autorización del Cabildo Insular de cada una de las correspondientes islas de tener una autorización para poder trabajar en esos espacios. Esto es importante porque luego los resultados de estos trabajos, a quien corresponda, pues empezará por citar las autorizaciones que se solicitaron, cuáles son las que se dieron. Por otro lado, también es verdad que el Gobierno de Canarias lo que hace es darte la autorización, y cuando vuelvas a pedir la renovación, hay una cláusula que dice que le tienes que pasar toda la información de lo que has hecho durante el periodo anterior. Y yo creo que eso es bueno, porque toda esa información luego se vuelca y se enriquece el biota, el Biocan de Canarias. Claro, trabajo en equipo totalmente. ¿Y existe alguna actividad de voluntariado relacionada con la recolección de semillas? ¿O es únicamente para técnicos de medio ambiente? Bueno, en principio yo con las especies amenazadas no. La especie amenazada pues no sería recomendable hacer partícipe voluntariado, pero a lo mejor para otro tipo de recolecta de semillas que sean endemismos insulares, pero que no estén dentro de las especies catalogadas amenazadas, pues a lo mejor podría ser viable, pero lo desconozco. Muy bien. Y en la recolección en pequeñas poblaciones planta a planta, ¿vale? Por separado, ¿esa separación también se mantendrá en todo momento en la reproducción en el vivero? Eh, Mi cometido llega hasta llevar la semilla al banco de semillas. Y luego, en función de los objetivos, pues alguien decidirá qué es el proyecto en el que se enmarque, pues lo utilizará de una manera o de otra. Por ejemplo, la utilización de las especies en peligro y amenazadas, sobre todo las que están en peligro de extinción, solamente se pueden reintroducir a través de los planes de recuperación. Y los planes de recuperación vienen determinados las pautas que hay que seguir, y ahí los técnicos que desarrollan ese proyecto de reintroducción pues lo tendrán en cuenta, de no mezclar cada una de las poblaciones. Y luego, a la hora de hacer, por ejemplo, una colección de planta viva, que en la colección de planta viva los forestales le llaman lo que es el huerto semillero, cuando son especies arbóreas, que es poner en contacto los individuos de una misma población o de diferentes poblaciones, para que la variabilidad genética a través de la polinización cruzada se enriquezca y de ahí sacar material. Entonces, cuando se hace la recolección pormenorizada planta a planta, y se sacan esas plantas para conformar lo que es la colección de planta viva, pues ahí habrá, digamos, una representación de lo que es la población original, y intentar recrear de manera artificial lo que en la naturaleza le está costando bastante. Claro. Y mira, también nos preguntan, ¿es factible, dependiendo de la especie, sacar directamente los frutos o normalmente siempre se extraen las semillas primero? Depende. Vamos a ver, por la general lo que recolectamos son frutos, ¿no? Y
Y cada fruto pues tendrá sus semillas. Hay veces que las semillas, las infrutescencias, pues nos dejan los frutos desnudos, pero en principio la recolección es fruto, semilla, dependiendo de la especie, ¿no? Claro, por supuesto. Pues Marco, te están dando la enhorabuena y las gracias tanto a ti como al resto de los ponentes. Pues bueno, pues por compartir tanta información y tanta sabiduría y por toda vuestra iniciativa de querer compartir con todos nosotros este conocimiento tan instructivo. No sé si alguien más quiere hacer alguna última pregunta. Siguen dándonos las gracias. También a la organización, de nada, ha sido un verdadero placer. Juan, o sea, perdón, Marco, ¿quieres darnos, como el resto de ponentes, el contacto de, a lo mejor del jardín botánico o de algún sitio? Sí, bueno, mi correo es marcobertrana@gmail.com. Lo que ocurre es que la pantalla, no sé qué hice con ella, que se me quedó minimizada. No te preocupes, yo lo escribo por el chat. Y a lo mejor del jardín botánico, bueno, en verdad en la página web ya podemos conseguir toda la información, ¿verdad? Sí, sí, toda la información de lo que acabamos de hablar está recogida en algunos de los departamentos del Jardín Botánico. Claro, perfecto. Pues mira, Marco, nos dicen por aquí una última pregunta, y es que la pregunta de los frutos hacía referencia al secado, que si se pueden deshidratar para conservarlos sin necesidad de extraer las semillas. Mm, Pues ahora mismo no conozco yo ningún fruto, o no caigo, por lo menos de las especies con las que yo trabajo, que lo podamos conservar. No sé si Juan me echa una mano ahí con algún fruto que podamos conservar. Bueno, también quedan incógnitas para futuros encuentros que podamos tener. Es interesante también no saber responderlo todo. Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Marco, por tu colaboración, por esta ponencia tan interactiva que nos has compartido. Y mira, voy a dejar de compartir tu pantalla, ¿vale? A ver, listo. Porque para cerrar el seminario me gustaría dar la voz a la Fundación Foresta, que es el jefe de filas del proyecto TRIMAC, para que José Manuel Caballero, ambientólogo y coordinador de este proyecto desde la Fundación, eh, pueda, pueda cerrar el seminario y compartir con nosotras y con nosotros unas palabras. José Manuel, cuando quieras, Sí, yo creo que se me oye, ¿verdad? se te oye, sí. Vale, genial, perfecto. Bueno, nada, en primer lugar, bueno, ya María me ha presentado, ¿vale? Soy el coordinador de TRIMAC y técnico de Foresta, que somos quienes estamos al frente del proyecto TRIMAC junto con el resto de socios de Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de La Gomera y ADEGE. Y en primer lugar agradecerles a Juan, Alicia y Marco porque hayan dedicado un ratito de su tiempo a venir bueno, a contar la experiencia y a contar la realidad de todo, detrás de todos estos proyectos, ¿vale? No, hemos visto, yo creo que no es sencillo, que conlleva un trabajo de muchísimos años, mucho compromiso, mucho esfuerzo económico, de tiempo, de personal, para que al final los resultados salgan y que las administraciones públicas, fundaciones como nosotros o la propia sociedad civil, pues bueno, se encargue de seguir conservando la maravillosa biodiversidad que tenemos aquí en Canarias, ¿vale? Este seminario lo hemos enfocado un poco porque una de las patas importantes del proyecto TRIMAC es el de actualizar y dotar a todos los territorios socios de los viveros o de las mejoras de los viveros adecuadas para que su labor pueda seguir funcionando. Yo creo que en Canarias llevamos una dinámica bastante importante de conservación y restauración de nuestro medio natural y vemos que los viveros son uno
una de las patas fundamentales para que esta recuperación se pueda llevar a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, contemplamos dentro de todo el proyecto, pues eso, la adecuación y la reestructuración nueva de muchos de los viveros aquí en Gran Canaria. La Gomera también va a hacer lo suyo propiamente, como ya se ha comentado, y los compañeros del resto de países africanos, como Senegal, Mauritania y Cabo Verde, pues también tienen en mente empezar a aplicar estos viveros en su territorio. Y también quería despedirme, bueno, dándole las gracias a las más de 80 personas que han estado hoy conectadas aquí en directo, ¿vale? Yo creo que un poco esto refleja las ganas que tiene la sociedad civil en seguir conociendo y en seguir siendo partícipes de la recuperación de nuestra biodiversidad. Que 80 personas dediquen su mañana a conocer proyectos de este tipo, la verdad que es realmente admirable y de nuestra parte le damos sinceramente las gracias por ello. Dentro de Trimac y dentro de Foresta, pues teníamos una serie de acciones para participación ciudadana y educación ambiental planteadas, pero es verdad que con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, pues muchas de estas acciones se han venido abajo o se han tenido que pausar. Es verdad que estamos en una situación donde vamos a ir mejorando y vamos a intentar ir promoviendo y sacando adelante pues, muchas de estas acciones de educación ambiental para que la gente pueda participar, ¿vale? He dejado en el chat la página web y las redes sociales, tanto el Facebook como el Instagram del proyecto, porque ahí es donde vamos colgando todas las acciones y ahí es donde colgaremos las conclusiones y también los vídeos de estas jornadas. Como ya les comentamos al principio, se están grabando para que después puedan quedar abiertas al público y sea una herramienta más de divulgación, ¿vale? Yo creo que tanto Juan como Marco y Alicia nos han dado números realmente esperanzadores. Por ejemplo, Alicia hablaba de que ya tienen 1000 ejemplares de limonio dentro del vivero. Marco con su trabajo lleva más de 1500 muestras recolectadas, lo que implica un poco el trabajo que tienen. Y el Cabildo de Gran Canaria con Juan pues nos han dicho más de 200.000 árboles, bueno, especies de árboles y arbustos, los que consiguen sacar cada año, ¿vale? Así que por nuestra parte, darle las gracias nuevamente a los tres ponentes y a las administraciones a las que forman parte, de verdad, por echarnos una mano y por participar, y a todos ustedes por estar ahí. Espero verles en las siguientes jornadas que vamos a seguir haciendo. Las redes sociales están ahí estarán al tanto de todo. Y gracias y que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias, José Manuel, y como él ha comentado, también a los ponentes y a todo el mundo que nos ha escuchado. Repito de nuevo, os animamos a seguir tanto el Instagram como el Facebook como la página web de Trimac, porque ahí anunciaremos futuras actividades y, por supuesto, estáis invitadísimas e invitadísimos a colaborar con este proyecto siempre que queráis. Así que nos vemos pronto, muchas gracias y que el medio ambiente y su protección siga adelante. Un saludo.